Y dice la palabra de Dios en Isaías 25: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Amén. Y es por eso que hoy, hermanos, estamos aquí reunidos, para poder escuchar la palabra que Dios tiene para con nosotros el día de hoy. Así es que, hermanos, hagamos una oración para poner este servicio a su nombre. Señor, te damos gracias porque nos permitiste llegar hoy aquí, estar aquí, Señor, para poner nuestros corazones dispuestos para poder escuchar tu palabra, Señor. Sabemos que tú tienes algo que decirnos, Señor. Haz nuestros oídos atentos, nuestro corazón dispuesto. Y sobre todo, Señor, permite que todo esto que vamos a escuchar el día de hoy, tu palabra, a manos de nuestro pastor, sea edificante para nosotros y nos lo llevemos para poder hacerlo en esta semana, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos que no han llegado, Señor. Apresura sus pasos, permite que lleguen con bien. Tú sabes por qué algunos hermanos en este momento no están con nosotros, pero te pedimos que los bendigas, Señor, en donde estén. Cuídalos y protégelos, Señor, y este día te ofrendamos para ti. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice en el Salmo 146: Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras vivo. Así es que, hermanos, sigamos alabando. Alabemos. Vamos a cantar al nombre de nuestro Señor. Este canto se llama Mi Dios. Y mientras lo cantamos, les invito, hermanos, que pensemos de verdad que somos suyos, que le pertenecemos a Dios. Él es nuestro Dios y nosotros somos sus hijos. Podemos confiar en Él. Vamos a cantarle Mi Dios. Él es el Dios del amor, Dios que nos da salvación incomparable. Es nuestro Dios, Dios de los pobres y Dios de los que sufren dolor. Nos ha traído su salvación. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sale y salva, da de su gracia, mi Dios, mi Dios. Amén. Tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres el Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios de consuelo y verdad, misericordia y perdón, Dios de justicia y Dios de paz. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sale y salva, da de su gracia, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sale y salva, da de su gracia, mi Dios, mi Dios. Dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos que si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es el que nos salva, ¿quién nos va a condenar? Vamos a cantarlo con todo nuestro corazón porque Él es por nosotros. Decides por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios es quien salva, ¿quién nos condenará? Decides por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios es quien salva, ¿quién nos condenará? ¿Quién nos condenará?
Tú eres nuestro Dios, Señor. Toda la gloria sea para ti. Amén. Enséñame, Señor, a mirar como tú. Enséñame, Señor, a pensar como tú. Enséñame, Señor, a caminar así. Enséñame, Señor, a discernir así. Enséñame, Señor, a orar como tú. Enséñame, Señor, a decir como tú. Enséñame, Señor, a perdonar así. Enséñame, Señor, a servir siempre así. Yo sé que tú eres el camino. Enséñame, Señor. Tú eres el divino. Enséñame, Señor, enséñame. Enséñame a amar. Enséñame, Señor, a recibir de ti. Enséñame, Señor, a depender de ti. Enséñame, Señor, a comprender tu amor. Enséñame, Señor, a parecerme a ti. Yo sé que tú eres el camino. Enséñame, Señor. Tú eres el divino. Enséñame, Señor, enséñame. Enséñame a amar. Yo sé que tú eres el camino. Enséñame, Señor. Tú eres el divino. Enséñame, Señor, enséñame. Enséñame a amar como tú. Amén. Hermosa alabanza que nos invita, nos dice que siempre estamos aprendiendo con el Señor. Él nos enseña a ser perfectos, en esa perfección que algún día estaremos en su presencia. Y dice la palabra de Dios en Santiago 5:15: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Y no porque oremos nosotros nuestra oración va a ser, sino porque Dios así lo quiere. Dios en sus caminos perfectos nos manda siempre tempestades que vamos a solucionar, siempre y cuando confiemos y nos tomemos de su mano. Así es, hermanos, los invito a que oremos unos por nosotros. Esta semana nos hemos enterado de algunas muertes cercanas, de algunos hermanos que, gracias a Dios, ya están en la presencia del Señor. Ellos han alcanzado la meta, están gozosos. Hay fiesta en el cielo porque están con ellos. Pero queda un vacío en nosotros, así es que los invitamos a que oremos porque Dios pueda sanar ese vacío. Solamente Dios puede darnos esa fortaleza, ese confort para seguir aquí. Y también los invitamos a que oremos por todos los hermanitos enfermos que tenemos en nuestras comunidades. Y me permito hacer esa oración a nombre de todos ustedes, pero ustedes en su casa, oremos unos por otros. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos mandas pruebas, nos mandas tempestades, Señor. Nos edificas a través de ellos, Señor. Ahorita estamos tristes porque sentimos esa ausencia de hermanos en la fe que ya están contigo, Señor.
ya están gozando, ya están libres, ya tienen paz, ya no sufren de esa enfermedad que tenían. Pero nosotros nos quedamos aquí, carentes de esa ausencia, de ese ser querido, Señor. Por eso te pedimos y confiamos en que tú nos vas a fortalecer, Señor, día a día. Que esa ausencia va a seguir ahí, Señor, pero estamos confiados que ellos están contigo, Señor. Pero también te pedimos por todos nuestros hermanos enfermos, nuestros familiares enfermos, Señor, que ahorita están delicados en salud, Señor. Te pedimos que ellos puedan confiar en ti, puedan ver esa luz, Señor. Esa luz que tú emanas, Señor. Esa confianza y esa fortaleza, esa tranquilidad. Que a pesar de todo, estás tú ahí con ellos, abrazándolos a un lado suyo, confortándolos. Te pedimos que les des fortaleza a las familias para que puedan llevar esa enfermedad. Que nuestra fe no decaiga, que siempre estemos tomados de tu mano, Señor. Te pedimos que siempre mantengas nuestros ojos abiertos a ti, Señor, y que te veamos ahí presentes. Aunque a veces nosotros nos sintamos solos, sabemos que tú estás ahí para abrazarnos, para cobijarnos, como el Padre amoroso que eres para con nosotros. Todo eso te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pues los invito a que sigamos alabando. Alabemos. Dice la Biblia que demos gracias a Dios en todo momento. En estos tiempos tan difíciles, tan raros que nos ha tocado vivir, ¿qué les parece si agradecemos al Señor? Que nuestra boca se llene de alabanza. Te invito a que pienses motivos para agradecerle al Señor, que siempre tenemos de sobra. Gracias a Dios. Gracias te damos, Dios. Gracias por tanto amor, por la vida que ahora nos das, por la luz del sol una vez más. Gracias, oh buen pastor. Gracias por tu perdón.
Y bien, hermanos, es tiempo de hacer nuestra profesión de fe para poder escuchar la palabra que Dios tiene para con nosotros el día de hoy. Así es que los invito a tomar nuestra Biblia con la mano derecha, levantémosla y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Démosle paso a nuestro pastor para que podamos escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Pues buenos días, hermanos. Bueno, yo recuerdo, mis hermanos, que se me hacía algo así como muy difícil, muy difícil de entender cuando hablábamos de qué era la teología. Y mi maestro, mi discipulador en todo el discipulado de Venid y Ved, el maestro hermano queridísimo Enrique Almazán y su esposa Betty, nos decían que era muy sencillo. Teología es conocer de Dios y conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Así de sencillo nos decían. Y bueno, encuentro este fundamento de lo que ellos nos decían en este pasaje que vamos a revisar hoy. Recuerden que toda la red de iglesias Oreb estamos llevando de manera conjunta las predicaciones. Estamos con Colosenses. Aunque ahora vamos desfasados, vamos una semana atrasados, pero ya nos emparejaremos. Así que hoy nos toca revisar Colosenses 1, del 9 al 14. Lo vamos a ir desglosando conforme vayamos avanzando, del 9 al 14. Si tienen su Biblia a la mano, búsquenlo y síganme, lo voy a leer, pero es Colosenses 1, del 9 al 14, que dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Padre, que seas con nosotros, que seas tú quien hable hoy, que seas tú quien nos tenga un mensaje transformador, un mensaje de vida, y que nos des de tu sabiduría, Padre bendito, que de esto trata tu porción de la palabra. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recordemos que estábamos hablando que hay controversia, hay lucha, hay hermanos en esta naciente iglesia de Colosas que dicen que se necesita de un conocimiento superior, el hombre tiene un conocimiento superior para poderse acercar a Dios, y Pablo está contestando a esto. Pablo les está diciendo: sí necesitamos sabiduría, pero no de la sabiduría o de la inteligencia del hombre, sino de la inteligencia y sabiduría que viene de Dios. Entonces vamos a hablar de los diferentes tipos de inteligencia. Probablemente se sientan identificados y todos tenemos de todo, pero en diferente proporción. Me imagino así como en las matemáticas, las gráficas de barra, una grandota y otra chiquita. Así que hay un autor que se llama Howard Gardner. Él es psicólogo e investigador de la Universidad de Harvard. Y él, después de hacer investigaciones, nos dice varias cosas interesantes. Fíjense, él identifica 12 tipos de inteligencia en el ser humano. 12 tipos de inteligencia. Que no hay nadie que sea absolutamente capaz en todos los rubros y competente en todo. Más nadie.
sino que todos tenemos diferentes capacidades y competencias dependiendo de cuál de esas ramas de la inteligencia esté más arriba y cuál esté más abajito. Eso nos da nuestra manera de ser, nuestro carácter, nuestra manera de conducirnos, y nos da diferentes habilidades y desempeños. Y fíjense, incluso para los inconversos, así nacemos, es decir, es innato, así nos dotó Dios, incluso para los inconversos, así fueron dotados por Dios de diferentes tipos de inteligencia. Aunque sí, como seres humanos podemos tomar conciencia de cuál es ahora sí que en la que nos desempeñamos mejor, y a lo mejor tomarlo, jóvenes, como algo de la vocacional, una orientación vocacional. ¿Sabes qué? Tu inteligencia mayor es sobre esta área, bueno, dedícate a eso. O bien, también lo podemos tomar como decir, bueno, en esto estoy con déficit, pues a eso le voy a echar ganas. Le voy a echar ganas, me voy a esforzar más para poder desarrollarlo. Entonces, bueno, desde el punto de vista humano, vamos a leer los 12 tipos rápidos de inteligencia que nos propone Gardner desde 1983. La inteligencia lingüística verbal, es decir, la capacidad de comunicación, ya sea en forma verbal, ya sea escrita, ya sea en señas, ¿sí? Pero es dominar el lenguaje y tener esa capacidad de comunicación. Hay quienes tienen un desempeño mayor para los idiomas, por ejemplo. Ya tenemos el pastor Misael, creo que son 5 los idiomas que hablan. 5. Y uno con trabajo mastica el Castilla, dice. Entonces, el pastor Nicasio habla totonaco, habla náhuatl, cachito de inglés porque estuvo en los Estados Unidos, y el castellano. Así que son 4 finalmente los que habla el pastor Nicasio. Y eso le ha permitido pues desarrollarse en unas misiones interculturales. Entonces, bueno, Dios utiliza esto, ¿no? ¿A qué se dedican ellos? Pues a idiomas, a desarrollar contenidos ahora con la cuestión del internet, o a la oratoria. Hay gente que predica con denuedo. Luego tenemos la inteligencia lógico-matemática, que es la capacidad de resolver problemas matemáticos. Tienen desarrollado el pensamiento lógico y deductivo, pueden realizar cálculos fácilmente, y pues se desarrollan como científicos, físicos, matemáticos, químicos. Algunos no se nos dan, así de plano, no se nos dan. Luego tenemos la inteligencia espacial. ¿Qué es eso? Permite la observación del entorno partiendo de la creatividad. Son capaces de crear imágenes mentales pronto y suelen ser artistas plásticos, es decir, escultores, pintores, arquitectos, diseñadores, o sea, tienen desarrollada esa inteligencia. Luego hay quien tiene la inteligencia musical. Hay gente que escucha una melodía y ya le captó el tono, ya le captó eso, y a veces con escucharla puede hasta bajar la partitura. Él dice, así lo escribe con ese lenguaje musical, o la saca o la replica. Escucha una vez una melodía y después ya le está tocando una guitarra. Tiene oído musical, dice la gente. Y hay quienes desafinamos hasta el timbre de la casa cuando lo tocamos. Entonces hay quienes no tenemos esa habilidad. Hay tonos, ritmos, música en general. Tocan varios instrumentos, aprenden y crean piezas musicales. Y ahorita yo tengo ya en la mente una personita, a quien queremos mucho, que tiene por lo menos 2 de estas, y bien desarrolladas. El pastor Eli, una capacidad de comunicación, tiene una capacidad de idiomas y tiene una capacidad musical. Se dan cuenta, ha sido dotado de manera innata, pero bien dotado Eli, ¿verdad? Nuestro querido pastor y amigo consiervo, amado Eli. Luego tenemos la inteligencia corporal kinestésica, dominio total de su cuerpo, controla movimientos con coordinación y destreza. Bailarines, deportistas son un ejemplo de ellos. Hay quienes nacemos con 2 piernas izquierdas y luego se tropiezan entre sí, pero hay quien tiene una coordinación bárbara y los vemos haciendo movimientos y pues, los vemos, por ejemplo, bailando algunos ritmos y haciendo movimientos que dice uno no es factible, no lo alcanzaría jamás, ¿verdad? Luego hay quien tiene la inteligencia intrapersonal. ¿Qué es eso?
la capacidad de entender sus propias emociones, entenderse a sí mismo, tiene autocontrol y autointrospección. Ahora sí que se clava en sí mismo y puede ser más o menos resolutivo, pero híjole, creo que esa es la menos desarrollada de todas para todos, ¿verdad? Hay quien tiene inteligencia no intrapersonal, que es la de sí mismo, sino la interpersonal. ¿Qué es esto? Pues establece relaciones con todo el mundo. Hay gente que es tímida, es callada, no habla, no tiene amigos, no tiene nada. Y hay quienes va caminando en la calle y ya tiene amigos, ya tiene conocidos, ya tiene ánimos, tiene manera de captar el lenguaje no verbal, tiene esta posibilidad. Y entonces, bueno, esa situación. Luego hay quien tiene la inteligencia naturalista. ¿Qué es esto de la inteligencia naturalista? Sensibilidad ante la naturaleza. Son ambientalistas. Hay gente que es bien perrera, ¿verdad? Bien gatera. Son biólogos, son naturistas, son agrónomos, les gusta el campo, les gusta andar entre la sierra y andar caminando y andar conociendo, y le encanta, por ejemplo, el turismo que no es agresivo con el medio ambiente. Le encanta crear sus huertos familiares, sus huertos en casa, en fin, están amando la naturaleza y tienen esa inteligencia. Hay quienes vemos que botan la basura por todos lados, no tienen conciencia naturalista. Hay quien tiene inteligencia existencial, analítica, filosófica, cuestionan sobre la vida, la muerte, la trascendencia y se relacionan con una espiritualidad, ven más allá de eso. Estamos hablando de la inteligencia humana, ahorita vamos a aterrizar esto. La inteligencia creativa, hay gente que es innovadora en diferentes rubros, anda haciendo cosas nuevas, son emprendedores, creadores, conceptos nuevos, etc. La inteligencia emocional, híjole, ahí también hay carencias bien fuertes, ¿verdad? Maneja adecuadamente el estrés, la automotivación y el bienestar. Y hay gente que se enoja hasta porque la mosca pasó. Bueno, eso no molesta a las moscas, bien sensibles, pero sí, se enojan hasta por eso. Y de todo. Y hay gente que no, que tiene un desempeño bueno bajo presión. Es más, tiene habilidad social para poder también interactuar. Y por último, la inteligencia colaborativa. Permite un buen desempeño para el trabajo en equipo, facilidad para alcanzar metas en conjunto y facilidad para la integración. Hablaba mi esposa de un hermanito que partió, nuestro querido hermano Pedrito. Pedrito tenía una inteligencia colaborativa, trabajaba en varios ministerios en ODEM y estaba en todos y tenía una capacidad intrapersonal, Pedrito, y también una inteligencia colaborativa. Esta era ujier, era diácono, trabajaba en matrimonios, tenía su zarza y Pedrito pues tenía esa inteligencia colaborativa, nuestro querido hermanito que ya está en presencia del Señor. Entonces podemos ver cómo se amalgama todo esto. Todos tenemos alguito, a lo mejor poquito, a lo mejor mucho, de alguna de estas. A veces es más la carencia de lo que tenemos, pero nos desarrollamos en otra manera. Bueno, esa es la inteligencia humana. Y esto es a lo que está respondiendo Pablo. ¿Qué palabra se utiliza para la inteligencia humana? En griego, gnosis. Por eso los gnósticos buscaban acercarse a Dios a través de su propia inteligencia. Y lo que Pablo nos propone no es gnosis, sino epignosis. ¿Qué es eso? El prefijo epi es arriba, más alto que esto, que apenas descubrió Gardner en el 83 del siglo pasado, pero que Dios creó para el ser humano desde principios de los tiempos. Fíjense qué interesante. Entonces Pablo lo que quiere es la epignosis. Les voy a dar un ejemplo. Cuando hablan de un sismo, dicen el epicentro, es decir, arriba del centro. Y dicen, sí,
el sismo se originó 5 kilómetros abajo, pero lo identificamos en el epicentro, arriba. Y podemos decir en las costas de Guerrero, en las costas de Oaxaca, en tal poblado, ahí se identifica. Así que lo que Pablo nos dice es epignosis, la sabiduría que viene de arriba, la sabiduría que viene de Dios. Y ahora sí nos vamos a la primera porción. Sabiduría superior se llama esta porción y está basada en Colosenses 1:9. Y dice Pablo, vamos a ir desglosando, desmenuzando el texto, dice Pablo, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esta porción, mis hermanos, es la segunda parte de la oración. Lo que vimos la semana pasada era haciendo énfasis en la esperanza. Ahora Pablo hace énfasis en la sabiduría, Y bueno, inmediatamente Pablo nos muestra que en esta porción, la importancia de ser iglesia. Pablo no dice, yo me enteré. Pablo no dice, yo oí. Pablo no dice, yo oro. Pablo habla en primera persona del plural. Dice nosotros. Nosotros, y después de que oímos y no cesamos de orar por vosotros. Así que Pablo les está diciendo, somos comunidad. Yo estoy encarcelado, tengo prisión domiciliaria, tengo al soldado romano las 24 horas conmigo encadenado, porque cada 6 horas cambiaban de soldado, cada 8, pero él seguía encadenado ahí. Pero tenía a Timoteo y tenía a Epafras que había llegado y tenía a otros hermanos con él. ¿Y qué creen? Qué interesante, a qué interesante confrontación estaba el soldado ahí, ¿verdad? Porque a lo mejor el soldado no se había convertido, pero estaba presente cuando oraban en comunidad, cuando escuchaban las noticias de las diferentes iglesias. Y por eso podemos encontrar en la carta de Filipos que en la parte final les dice Pablo, los hermanos de la casa de César, es decir, aquellos que por oír se habían convertido, aquellos soldados pretorianos de la Guardia Imperial Romana que por el contacto con la palabra de Dios y con los hermanos habían entregado su corazón a Cristo. Así que lo primero que Pablo les dice es, hey, somos comunidad, oramos juntos, recibimos las noticias juntos y nos gozamos juntos de lo que escuchamos de ustedes. Así que es interesantísimo esto que nos habla Pablo. ¿Y a qué nos invita? ¿Cómo lo podemos aterrizar en nuestra realidad? La necesidad de ser comunidad, mis hermanos. La necesidad de oír juntos de la palabra de Dios. La necesidad de orar juntos por las necesidades de los hermanos. Las necesidades de gozarnos juntos de las buenas noticias. Las necesidades de sufrirnos juntos con las cosas que nos generen dolor. Ser comunidad es la primera enseñanza que Pablo les da en este pasaje, cuando él habla del nosotros y no del yo. Y después les dice, ¿qué les dice? Oramos, déjenme decirle, orar por vosotros y de pedir. ¿Qué pide Pablo? Pues lo mejor que le puede pedir a una persona. ¿Y qué es eso? Lo que les decía de la teología, conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Qué cosa mejor puede recibir una persona que el conocimiento de la voluntad de Dios para su vida? ¿Qué cosa puede tener mejor que eso? Así que lo que Pablo pide cuando ora es, Señor, dales conocimiento de tu voluntad para su comunidad. Dice, qué interesante. Y entonces, bueno, vamos a ver, porque pues, yo si voy a pedir por alguien a quien amo, pues pido que lo bendiga. Dice la gente cuando ora, que te colme de bendiciones. Es de lo que habla Pablo, de que estén colmados de bendiciones, de que se llenen del conocimiento de la voluntad de Dios. Así que vamos a hablar de 4 principios generales en este pasaje, 4. El primero es el principio de la llenura de su voluntad.
Así que pedir lo mejor es pedir la absoluta llenura. ¿Qué es estar lleno? Imagínense que les dan un costalito, una bolsita, y dicen, te voy a dar unos centenarios. ¿Qué les parece? Unos centenarios, ¿sí? Valen como 20 y tantos mil pesos cada moneda. ¿Pero qué les dirían? A ver, échenle centenarios. Si nos formamos todos, y a uno le ponen 1, y a uno 3, y a otro 5, y a uno le llenan el costal. Dice uno, no, pues yo quiero que me llenen mi costalito de centenarios, ¿verdad? Lo pensamos así, dice uno, pues eso, y pues todavía mejor que los centenarios sería que nos lo llenaran del conocimiento de la voluntad de Dios para nosotros. No poquito, no 1, no 3, no 5, lleno, que rebose el costalito el conocimiento de la voluntad de Dios. Así que Pablo quiere esto, que les rebose el conocimiento de la voluntad de Dios para su vida, que no se ha llenado a medias, que no se ha llenado poquito, sino un conocimiento de la voluntad de Dios, y es la voluntad superior. Así que si hay llenura de la voluntad de Dios, ya no hay lugar para otra cosa. Ya no, en el costalito, si se llena de la voluntad de Dios, ya no hay cavidad para otro tipo de situación. Está lleno, ya no cabe, aunque lo quieran meter. Si se llena, ya no cabe otra cosa. ¿Qué otra cosa? El pecado. ¿Qué otra cosa? La voluntad propia. El querer por soberbia disputar con Dios lo que Él quiere para mi vida. Sería absurdo, pero sucede, desgraciadamente. Así que si se llena nuestro corazón, si se llena nuestra mente del conocimiento de la voluntad de Dios, ya no le dejamos lugar a otras cosas. Ya no el pecado y lo que se anhela del mundo va a quedar allá. Lo transitorio, fíjense lo transitorio, porque a veces anhelamos cosas, queremos con muchas ganas algo. ¿Qué dice uno? Bueno, quiero un pastelito, quiero que se me antoja, que pues un taquito de cabeza, de res así con salsita de chile morita, con limoncito así, y se me antoja, pero ¿qué creen? El taco se acaba. El taco se acaba, o la rebanada de pastel tan rica, o la canción que queremos oír. El video no es eterno, ¿verdad? A veces nos gusta algo muchísimo, la película que nos encanta, se acaba. Así son las cosas del mundo. Así que la voluntad de Dios tiene otras características. La voluntad de Dios para nuestra vida es una voluntad de paz, es una voluntad de fe, es una voluntad de confianza, es una voluntad de esperanza. Lo que Dios quiere es que descansemos en Él. Una voluntad de vida, no de muerte, y una voluntad de eternidad, no de cosas transitorias del mundo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios referente a la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Fíjense, así bien clarita. Juan 6, 39 y 40 dice, esta es la voluntad del Padre. Está el Señor hablando, Esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Así que los está preparando. Escuchen cuál es la voluntad del Padre que lo envió. Que todo lo que me diera, no pierda yo nada. Fíjense qué hermoso. Sino que lo resucite en el día postrero. Esa es la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Esa es la voluntad del Padre. Por eso es una voluntad eterna, es una voluntad completa, es una voluntad de paz, es algo bueno para nuestra vida. Es la voluntad de Dios, que vivamos, que tengamos vida eterna. Por eso se encarnó, por eso vino a dar su vida en la cruz, por eso vertió su sangre, para que tengamos vida eterna. ¿Qué mayor muestra de la voluntad de Dios que ese sacrificio que es sustitutivo? Eso que Él vivió en la cruz, eso lo merecemos nosotros por nuestros pecados. Pero Él vino a entregar su vida porque era la voluntad de Dios que no nos perdiéramos. Fíjense qué interesante. Así que buscar la llenura de la voluntad de Dios
Y la llenura del conocimiento de esa voluntad es trascendente para diferenciar, porque esa voluntad, por ejemplo, la voluntad de Dios existe desde el principio de los tiempos. Pero si no nos llenamos de ese conocimiento, nos llenamos de basura, nos llenamos de cosas piratas, nos llenamos de cosas que no edifican, que no creen. Así que ¿de qué estamos llenando? ¿Del conocimiento de la voluntad de Dios o de cosas transitorias, fatuas, o sea, superficiales, fútiles, o sea, que se acaban pronto? ¿Qué es de lo que nos estamos llenando? Y es la voluntad de Dios que volteemos nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón a conocer la voluntad de Dios, no a desconocerla. Porque podemos desconocerla de dos maneras. Una, porque no me acerco, nunca me entero, nunca oigo, nunca quiero y ya me alejo. O la otra es que he conocido de la voluntad de Dios, pero no me someto a la voluntad de Dios. Y entonces, aunque la he escuchado, la desconozco. Desconocer no solamente que no lo conozca, sino es que no le doy la importancia de vida, ¿sí? Entonces es eso. Y no hay predisposición, porque dice la palabra de Dios que todos no se pierdan, pero nos da libre albedrío, así que podemos hacer caso o no hacer caso. Y bueno, eso es lo que nos habla Pablo en esta primera parte. Conocer es tener contacto con esa voluntad. Conocer es ir aprendiendo de esa voluntad, de esa palabra. ¿Y cómo aprendemos de ella? Pues leyendo la palabra, estando en oración de intercesión, siendo comunidad y entender eso para que, como Pablo, hablemos en un nosotros y no en un yo. Hace tiempo le decía yo a mi esposa, creo que la palabra más mundana, la palabra que más nos aleja de Dios es el yo. Yo, cuando pienso en yo, para mí, yo. Si tengo logros es yo por mi esfuerzo, si fracaso es el entorno, o si no me echo la culpa, pero es yo. Y es una palabra cortita, porque Dios no solamente es yo, Dios es yo soy. Y el gran yo soy es absolutamente superior a nosotros. Luego tenemos que nos dice la palabra de Dios en relación a la voluntad. Jeremías 9, 23 y 24 dice, así dijo Jehová, fíjense, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe en su valentía el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Alábense de esto el que hubiera de alabar en entenderme y conocerme. Entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que la llenura completa es la llenura total de la voluntad de Dios. Vamos al segundo principio, que es el principio de la sabiduría y de la inteligencia espiritual. Orar pidiendo lo mejor, la idea es redondeada por Pablo. Dice, conozcan la voluntad de Dios, pero luego le pone apellido, dice, en sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, en la epignosis, un conocimiento, una sabiduría que va más arriba, no propia de los hombres, sino que viene de Dios, pero que tiene que ser activada y desarrollada con una relación de plenitud con Dios. Solo así puede desarrollarse la sabiduría y la inteligencia espiritual. Perdón, hay muchos moscos, ya me picó. Entonces, hay gente que tiene una vaga idea de Dios. Dice, sí creo, pero con una vaga idea, nada más, así como noción de que probablemente exista, dicen ellos. Y entonces esa inteligencia no puede desarrollarse. No se pondera su grandeza, no se pondera su gloria,
no se pondera su misericordia y su gracia, no se pondera de manera real lo que es Dios. No podemos conocer a Dios en su totalidad, pero cuando le vamos conociendo, nos abruma su grandeza, su presencia, su misericordia, su gracia, y es algo abrumador. Y así que lo menos inteligente, ¿sí?, es no acercarnos a Dios. Entonces la epignosis es buscar la sabiduría que viene de Dios, y en el libro de Santiago podemos encontrar la descripción. ¿Qué nos dice Santiago? Primeramente, son dos pasajes de Santiago que voy a comentarles. Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Así de sencillo. Oye, no tengo sabiduría, pídela a Dios, y Él da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es una promesa. Así que si me siento carente de algo, se lo pido a Dios. ¿Y qué es lo mejor? La sabiduría y el conocimiento de su voluntad. Y se lo pido a Dios y Él me lo dará abundantemente, nos dice Santiago. Y eso concuerda con la llenura. Es decir, no poquito, no tantito, no a medias, no, abundantemente. Nos va a dar la inteligencia. Y además hay una cosa bien hermosa que dice: sin reproche. Dios no castiga. Nos castigamos nosotros cuando nos alejamos de Dios. Así que Dios va a ponerse contento cuando lo volteemos a ver de verdad y pongamos nuestra vida en sus manos. Y después, más adelante, en la misma carta de Santiago, nos dice cómo es esa inteligencia. Primero nos dice, en el primer capítulo de Santiago: pídanla a Dios y les será dada y sin reproche, y abundantemente. Y luego en el capítulo 3, versículo 17 de Santiago, nos dice cómo es la sabiduría de Dios. Es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Fíjense qué interesante. Así es la sabiduría de Dios. Sin embargo, luego a veces nos movemos en el mundo por los antónimos. ¿Sí saben qué son los antónimos? ¿Qué son los antónimos? ¿Qué son los antónimos? Los antónimos es lo contrario. Exactamente lo contrario. Los sinónimos dice, bueno, vamos a andar juntos, ¿verdad? Los sinónimos significan lo mismo. Son palabras que significan lo mismo, pero el antónimo es lo que significa lo contrario. Así que si la sabiduría que viene de lo alto es pura, ¿cómo será la sabiduría mundana, impura? Si es pacífica, no estés de pleito, de conflicto, de confrontación. Si es amable, aquella es de logro, ¿verdad? Aquel que es amargo en su trato, que no tiene esa inteligencia intrapersonal. Benigna, no. Hay gente que dice, oiga, esa persona, qué inteligente hizo para hacer el mal. ¿Cómo es que se dio cuenta para hacer tal delito? ¿Y cómo lo elaboró? ¡Qué bárbaros! Es bien inteligente. No, la inteligencia que viene de Dios es benigna. Es la sabiduría de Dios, es para hacer el bien. Hay otra que dice llena de misericordia. ¿Qué es misericordia? Sentir en nuestro corazón el dolor de los otros. Viene de cordia, cordia viene de corazón. ¿Sí? Sentir la miseria ajena y entonces actuar en consecuencia. No gozarnos de la gente que sufre, sino sentir su dolor. Luego dice sin incertidumbre, es decir, con seguridad. Pero hay gente que no actúa así, siempre está en incertidumbre. Y luego dice sin hipocresía, y hay gente que sí es de doblez. Así estas características son las improntas, es decir, las huellas que debe dejar la sabiduría de Dios en nuestra vida. ¿Sí? La sabiduría que viene de Dios se debe manifestar en todas estas esferas y en todas las otras inteligencias. Por eso encontramos luego de repente y la gente se queda asombrada.
gente que no tiene una preparación académica, pero está lleno de la sabiduría de Dios. Lleno de la sabiduría de Dios. Y me van a decir, es imposible. Quiero comentarles, mis hermanos, que hace tiempo operé, para los que no sepan, soy cirujano de huesos, ortopédico. Sí, operé un pacientito de su húmero, 90 y tantos años, muy callado él, muy callado. Y después de cierto tiempo, en una de las consultas subsecuentes, me enteré que él se había desempeñado como pastor de muchas iglesias. En lo secular su trabajo era ser albañil, era analfabeto, no había aprendido nunca a leer ni escribir. ¿Y cómo llegó a ser pastor? Alguien le leía la Biblia y fue lleno de la sabiduría de Dios y fue lleno del conocimiento de la voluntad para su vida. Y me decía su hija, él levantó iglesias literalmente, con sus manos los muros de los templos, y con la sabiduría que le fue dada por Dios, comunidades de fe. Hermoso, hermanito. Y era muy callado, les digo, pero cuando empezamos a hablar del Señor, se activó, empezó a hablar, empezó a citar pasajes, empezó a dar consejos. Un hermoso hermanito de más de 90 años. Así que él había sido lleno, de el conocimiento de la voluntad de Dios y de la sabiduría de Dios. Y luego, ¿cómo podemos también identificar cómo actúa eso en nuestra vida? Bueno, nos dice Gálatas 5, 22 y 23, cuáles son los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todo eso nos genera la sabiduría que viene de Dios. Nos vamos al tercer principio en el segundo segmento, que se llama la sabiduría que agrada a Dios, y está basada en Colosenses 1 del 10 al 11. Dice: para que andéis como es digno del Señor y agradándole en todo, llevando fruto con toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Así que pide Pablo llenura. Y si hay llenura, va a haber una consecuencia. Toda la vida hay consecuencias, ¿verdad? Toda la vida hay consecuencias. Así que Pablo pide que la consecuencia sea que nuestro comportamiento le agrade a Dios. Y lo pide para que sea en todo. Oiga, pero en todo. En la escuela no puedo porque me ven mal si soy cristiano. En todo. En todo. En el trabajo, sí, en el trabajo. Con mis vecinos, sí. Así que Pablo no está utilizando un absoluto, En todo. Dice en todo. Que su comportamiento sea digno en todo. Y así está usando el absoluto. Primero la llenura. Y ahora en todos los aspectos de nuestra vida. Si de verdad estamos llenos, actuemos de modo que le agrade al Padre. ¿Y cómo es eso? Pues acorde a la dignidad del Señor. Si nos decimos discípulos y seguidores, bueno, nuestro actuar debe ser digno de esto. ¿Y cómo es ser digno? Pues tenemos que actuar en forma honorable, justa y conveniente. Y por lo tanto, ¿qué? Apegada a la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a actuar apegados a la voluntad de Dios si no la conocemos? Por eso Pablo pide primero llenura de ese conocimiento. Esto del comportamiento digno es recurrente, es un pensamiento paulino recurrente. Está en Efesios, está en Romanos, está en Timoteo, está en Tesalonicenses. Es decir, es algo reiterativo. Y también reiterativo es que dé frutos. La metáfora del fruto es la acción creadora de Dios. Se acompaña siempre el conocimiento de Dios con algo práctico, con algo que se manifieste hacia afuera. Por eso es dar frutos. Así que necesitamos que esa llenura se manifieste en los actos de nuestra vida y que esto dé frutos, que fructifique. Y además dice Pablo, que crezcan en el conocimiento de la voluntad. Oiga,
Pues si ya está lleno el costal, ¿cómo va a seguir creciendo? ¿Cómo se va a llenar más? Pues que crezca el costal. Así de sencillo. Por eso Pablo pide también crecimiento. Es imposible conocer todo de Dios. Sí, sí es cierto. Conocemos lo que Él nos ha revelado. Y jamás, por lo menos en esta vida, alcanzaremos a comprender todo de Dios. Pero decía el Paz, pues si no lo comprendes del todo, sí lo puedes disfrutar del todo. Por lo que es real es conocer la potencia de su gloria. Y cuando eso sucede, nos fortalece. Cuando conocemos de su poder y su gloria, no hay angustia que sea mayor que su poder y su gloria. Así de sencillo. Así que por eso nos pide esperanza y tranquilidad y fe y descansar con Él, con paciencia y con longanimidad. Palabritas de dominguera, dice Edith. Bueno, longanimidad es actuar con clemencia, con generosidad, con benignidad, con grandeza y ¿qué otra cosa? Con un ánimo único, no variante de ánimo. No a veces arriba, no a veces abajo, sino con un ánimo fortalecido, no en nosotros mismos, que sería gnosis, sino en Dios, epignosis. ¿Ok? ¿Qué nos dice el libro de los Hebreos? Nos hace una clara recomendación de esa dignidad y nos pone Hebreos modelos humanos, aquellos que han caminado esa senda de servir al Señor y de trabajar para Él. Hebreos 6 al 12. Al fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y hoy que estamos recordando a nuestro querido hermano Pedrito, ¿no? Allí está la muestra. Nos decía su hermano y discipulador, nuestro querido hermano Velázquez, en el culto que hubo para consuelo de Santita, su esposa, Pedrito no faltaba a las actividades. A una sola no faltó en años. Por eso dice, no os hagáis perezosos. Hacernos imitadores a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y aquellos que conocimos a Pedrito, lo vimos que a pesar de la enfermedad estaba fortalecido por la fe y actuaba con paciencia, siempre sonriente, no estaba renegando y esperó con paciencia llegar a los brazos del Señor. Así que sí tenemos modelos humanos por imitar, sí los tenemos. Pero como Pablo dice, imitaos a mí como yo imito al Señor. Así que nuestro modelo máximo es Cristo Jesús. Y si le creemos, bueno, pues actuemos en consecuencia. Nos vamos a la última porción y al último principio, basado en Colosenses 1, 12 al 14. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Qué es eso? El principio del gozo en la aptitud. A veces nos ponen a hacer una actividad. ¿Qué actividad les cuesta mucho trabajo en la escuela? ¿Alguna actividad? ¿Ya la pensaron? ¿Alguna actividad que les cueste mucho trabajo? Y a veces las sufrimos, ¿verdad? Las sufrimos, pero cuando nos volvemos aptos, hasta la gozamos. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo ahorita. Principio del gozo en la aptitud. Les digo a mis alumnos, porque también doy clases en una universidad, ¿qué es más importante, la aptitud o la actitud? Y en este caso es aplicable también. La aptitud nos las da Dios. El conocer de su voluntad, el pedir de su sabiduría y el gozarnos de su inteligencia espiritual nos va a hacer aptos. Pero necesitamos actitud. ¿Y cuál es la actitud que necesitamos?
negarnos a nosotros mismos. ¿Ok? Porque es precisamente el conocimiento de la voluntad de Dios, la sabiduría y la inteligencia lo que nos hace aptos. Ser aptos es tener la capacidad de acceder a algo, pero nosotros no somos salvos por obras, sino por la acción de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos acceder a la vida eterna? Con el conocimiento de la voluntad de Dios, con la sabiduría que viene de Dios y con una actitud digna si ya nos convertimos. Ojo, no es salvación por obras, no es que yo mismo lo alcance, sino que si ya fui alcanzado por Cristo, eso se debe manifestar en mi comportamiento cotidiano. Él es el que nos libra de ser esclavos del mundo, es el que nos libra de la soberanía del pecado y de lo mundano y de lo transitorio sobre nosotros, nos libra de la potestad de las tinieblas, nos dice la palabra de Dios. Y la palabra que utiliza Pablo es interesante, nos habla de traslado. Dice, y trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Qué es eso de traslado? Pues llevados de un lugar a otro. Estamos en este mundo, pero somos trasladados por Dios a su reino. Por Cristo Jesús nos lleva a su reino, al reino del Hijo. Y entonces, si Él es el Rey, entonces es soberano en nuestra vida. Y entonces ya no le ando disputando el control de mi vida, sino dejo que su voluntad soberana domine sobre mi vida. Tener conocimiento y conciencia de ello es llenarnos, y crecer en ese conocimiento es vivirlo y experimentarlo en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Y eso cómo lo debemos hacer? Pues se debe manifestar con gozo. Y si no se manifiesta con gozo, quizás todavía no estemos llenos. Quizás nos falta crecer en el conocimiento de Dios. Quizás nos falta más de Dios. ¿Y cómo lo conseguimos? No soltándonos de su mano, siendo comunidad, leyendo, teniendo una vida devocional, leyendo la Biblia diariamente, orando diariamente, orar en familia. Si queremos verdaderamente que esa voluntad se manifieste en nuestra vida, tenemos que tomarnos de la mano del Señor y no soltarnos. Y entonces sí, ¿cómo no vivir con gozo y con plenitud? ¿Cómo no vivir con esa plenitud que solamente existe en Cristo Jesús? Y vámonos preparando, mis hermanos, porque vamos a entrar a la parte medular de la carta a la iglesia de Colosas. La siguiente semana vamos a hablar de esto, de la plenitud en Cristo, porque no necesitamos a nada ni a nadie más, sino a Cristo Jesús en nuestro corazón. Así que preparémonos con ese conocimiento, con esperanza, con fe y con sabiduría. Les voy a contar una fábula ya para despedirnos, mis queridos hermanos. Y la fábula del helecho y del bambú. ¿Alguien la ha escuchado? La fábula del helecho y del bambú. Un hombre andaba muy deprimido. Un hombre estaba triste. Un hombre estaba con esa sensación de fracaso grande, tanto que renuncia a todo. Renuncia a su familia, renuncia a su trabajo, renuncia a cualquier tipo de relación. Es más, quiere renunciar a su vida. Todo le está tan mal para él que quiere renunciar a su vida. Y alguien le dice, oye, ve al bosque y allá hay un anciano que es muy sabio. Y va a buscarlo al anciano al bosque, allá vive como ermitaño, y le dice, oiga, ¿podría darme una razón para no darme por vencido? Sí, le dijo al anciano, muy tranquilo, le dijo, sí, te doy una razón. Y le dice, mira, cuando se ve las semillas del helecho y del bambú, las cuide muy bien. El helecho rápidamente creció, su verde brillante cubrió el suelo y nada salió de la semilla de bambú.
había nada. Sin embargo, no renunció al bambú. Al segundo año, el helecho creció más brillante y abundante, y nuevamente nada creció ni brotó de la semilla de bambú. Pero no renunció al bambú. Y al tercer año, lo mismo. ¿Sí? Al cuarto año, nada había salido de la semilla de bambú. Nada. Pero no renuncié al bambú. Pero en el quinto año, en el pequeño brote de bambú, se asomó en la tierra. En comparación con el helecho era pequeño e insignificante. Pero el sexto año, el bambú creció más de 20 metros. Había pasado 5 años echando raíces para que lo sostuviera. Y aquella raíz lo hicieron fuerte y le dieron lo que necesitaba para sobrevivir. ¿Sabes que todo este tiempo que has estado luchando, realmente has echado raíces a la mejor? El bambú tiene un propósito diferente al del helecho, le dice. Son plantas diferentes, son cosas distintas, pero ambos son necesarios y junto con otros más, hacen del bosque un lugar hermoso. Así que nunca juzgues apresuradamente lo que ocurre en un día de tu vida, porque tú no puedes ver el panorama completo. Solo ves lo evidente, como en el caso del bambú, y el helecho solo veía lo que estaba fuera de la tierra en ese momento, pero nunca supiste lo que ocurriría dentro de la tierra y mucho menos lo que realmente estaba ocurriendo. Así que busca la sabiduría de Dios, porque solo Dios tiene el conocimiento pleno de lo que hay debajo de la tierra, como lo hay en lo profundo del corazón de las personas y de lo que habrá ocurrido después. Él creó ambos, tanto el bambú como al helecho, y los dotó de diferentes características, y Él conoce los tiempos para la expresión plena de su creación. En Él fundé mi esperanza para no dejar de cuidar nunca el bambú. Aun cuando no veía aparentemente ningún resultado, con la esperanza puesta en Cristo, puedo vivir a plenitud sin importar lo que ocurra en el día a día, pues tengo la certeza del resultado final. Así puedo ver que los buenos días nos dan felicidad, pero los malos días nos dan experiencia, y ambos son esenciales para la vida. La felicidad fundada en la esperanza nos da una probadita de cuán dulce y maravillosa es la gracia de Dios. Los éxitos no son propios, sino una muestra de la fidelidad y la misericordia de Dios, y son para su gloria, y son como el agua que aviva la esperanza. Los fracasos y las penas nos mantienen humanos, conscientes y conocedores de nuestra necesidad absoluta de Dios. Las caídas nos mantienen humildes y nos hacen buscar la esperanza efectiva. Y como las raíces de bambú, nos puede sostener de pie la esperanza efectiva, que es la esperanza puesta en Cristo Jesús. Me alejé de ahí reconfortado. En verdad en este hombre habría sabiduría. Así que antes de despedirme y agradecerle, le pregunté de dónde venía su sabiduría, y su respuesta fue superior a mi expectativa. La sabiduría es de Dios y su palabra. Él es la única fuente de sabiduría superior, la epignosis. Así que tenemos conclusión y desafío. Tenemos 4 principios entonces, mis hermanos: el principio de la llenura de su voluntad, el principio de la sabiduría y de la inteligencia espiritual, el principio de las consecuencias positivas y el principio del gozo en la aptitud. El desafío, mis hermanos: busquemos de la llenura del conocimiento de la voluntad de Dios, busquemos de su sabiduría y de su inteligencia espiritual, capacitémonos con gozo para ser aptos y gocémonos de las consecuencias positivas para nuestra vida.
vivamos con esperanza buscando de su sabiduría. Padre bendito, gracias Señor, gracias te damos por este día, Señor, gracias por este culto de alabanza y adoración, gracias por nuestra comunidad de fe, gracias por nuestra iglesia madre, la Iglesia Bautista Obrera de la Ciudad de México, por nuestro pastor Gilberto Gutiérrez, por su esposa Yani, gracias por todos los hermanos de aquí, de Querétaro, los hermanos de allá, y te pedimos, Padre bendito, que nos llenes del conocimiento de tu voluntad y que nos des de tu sabiduría y tu inteligencia para que podamos vivir con gozo y plenitud, porque en Cristo hay plenitud. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues no echemos en saco roto, mejor llenemos ese saco con la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en Proverbios 13: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y una de ellas es: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Así es que, hermanos, es tiempo de dar nuestros diezmos y ofrendas a nuestro Dios. Gracias Dios porque nos permitiste venir aquí, Señor, a adorarte y alabarte y aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos hagas entender las enseñanzas que tú nos quisiste dar por la boca de nuestro pastor. Te pedimos que se usen estas ofrendas para tu iglesia. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a despedirnos con una alabanza. Vamos a dar gracias a Dios por permitirnos iniciar la semana en un culto de alabanza y adoración para poderle honrar y darle gloria. Pidámosle también que nos bendiga, que nos guarde en nuestro ir y venir, que guarde nuestros ingresos, y vamos a continuar pues alabando, no sin antes decir nuestra profesión de fe. Perdón, nuestro texto lema, la profesión de fe ya la dijimos, es: prosigo a la meta, al premio y al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Despidámonos alabando a nuestro Señor. Que Dios les bendiga y les guarde. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya más fuerte que la duda en mí. Levanto un aleluya. Mi arma es una canción. Levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte, más fuerte, mi alabanza se escuchará. De las cenizas, la esperanza vendrá. La muerte es vencida, el Rey vivo está.
cántalo más fuerte. Oh, cántalo más fuerte.